Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, el Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Hola amigos de Ajuste de Tiempo, hoy estamos en esta silla que en otras ocasiones está Jorge Torres Bernal, pero ahora voy a estar yo en la conducción y entrevistando a una gran persona, a una persona muy trabajadora que es Leticia Maicot, que está aquí con nosotros. Hola Leticia, ¿cómo estás? Hola Brisa, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con mucho calor aquí en Torreón. Vamos a empezar con esta entrevista donde vamos a platicar pues de tu trabajo, qué es lo que has hecho, cómo te sientes con esta situación. Así que, ¿qué te parece si empiezas por platicarnos un poco de cómo fue este proceso que tú pasaste de ser espectadora de películas de animación, de verlas cuando estaba chiquita en tu casa, ahora trabajar en los efectos especiales de todas estas películas? Claro. Bueno, fue, fue algo que no me hubiera, sí me imaginaba, más bien lo soñaba, pero no hubiera creído que es posible. Entonces, pues el primer paso fue estudiar en la universidad. Ahí aprendí cosas generales y después me fui a hacer prácticas a un estudio en Guadalajara donde aprendí más sobre el proceso, como más especialidades de la animación. Y de ahí apliqué a un estudio internacional que es Sony. Me contrataron y a partir de ahí pues ha sido como todo mi viaje en este mundo de las películas. Pero el primer paso pues fue estudiar en general qué es la animación. Ok, y tu universidad la estudiaste pues aquí en La Laguna, ¿no? Sí, en la Universidad Politécnica de Gómez Palacio. Muy bien. ¿Y cuál fue la primera película con la que trabajaste ahí ya cuando cruzaste todo este proceso y que entras ya a una empresa internacional? ¿Cuál fue la primera película que hiciste? La primera fue Hotel Transilvania 3. Muy bien. ¿Y qué en esa película, qué tipo de, no sé si se diga qué tipo de animación o qué tipo de trabajo ahí tú realizaste? Sí, bueno, es una película de animación 3D y las películas de Hotel Transilvania se caracterizan por un estilo de animación que es muy cartoony. Significa que los personajes se estiran mucho, hacen expresiones muy exageradas, se mueven muy rápido. Entonces, pues fue ese estilo de animación el que estuve trabajando y lo que yo hice fue para todas las películas que he trabajado, es la ropa y el cabello de los personajes. La simulación es el movimiento físico de la ropa y el cabello. Ok, muy bien. Y recuerda, bueno, remontándonos un poco antes antes de estudiar la universidad, ¿recuerdas alguna película, serie o historia que te haya inspirado a entrar exactamente en este mundo de la animación? ¿O cómo Sí, fue que bueno, empezaste? O sea, ¿cómo fue que decidiste que esto fue lo que querías hacer? fueron bastantes. Creo que el amor por el cine empezó desde que yo era niña. Casi no veía películas animadas, pero veía muchas películas porque a mi papá le gustan mucho las películas. Entonces nos ponía a mi hermano y a mí a ver películas en la videocasetera o así. Pero casi siempre yo veía películas de guerra o películas como más de acción. Ok. Ya después, mi mamá fue la que me empezó a llevar al cine y fue toda es una experiencia diferente el ver la película en tu casa, a verla en el cine, donde está todo el sonido, donde todo el foco de atención está ahí en la película, en una pantalla gigante. Y con ella, pues ya fue que empecé a ver más todo tipo de películas. Y las películas que más me marcaron fue Matrix. Ok. Hay una pelea en donde Neo está peleando con el agente Smith y son un buen de agentes Smith. Y claro que en ese momento sí podías intuir que algo estaba, o sea, que no es que pudieras clonar al agente Smith físicamente. Este, pero ya ahora sí puedes ver claramente que es una toma 3D y esa toma me marcó muchísimo y me encantó. Después las del Señor de los Anillos,
Y de animación, la película en la que dije yo quiero trabajar ahí fue en Hotel Transilvania 2. Cuando yo vi a este Ok. personaje, Dennis, de cabello chino, es un niño, Ujú. yo lo vi y me acuerdo que le dije a mi papá, tómame una foto porque yo quiero estar en esta película con este supervisor, con este equipo en el futuro. Y sí, fue mi primera película internacional. Qué padre. Y hablando justo de este equipo, o sea, trabajar en equipos de empresas tan grandes del tamaño pues de Sony, de Disney y de Netflix, ¿cómo te sientes de formar parte de estos equipos? ¿Es mucha presión? ¿Cómo dirías que es un día normal en tu trabajo? Pues más que nada es una bendición porque ves tanta gente talentosa Ujú. y al mismo tiempo ves muchas cosas que tienes en común con las personas. Entonces se hace como un sentido de comunidad el decir, ay, no era la única que me gustaban estas cosas o Claro, claro. no soy rara porque me gustan las películas animadas o etcétera. Y ver que cada día puedes aprender algo nuevo es es como ir a trabajar con los rockstar, Ujú. ¿sabes? Como de que, ay, sí. Y es una emoción día a día pues sí, de trabajar con compañeros que ya tienen muchísima más experiencia o ver a los que van empezando y pues sí, formar este sentido de comunidad y de familia. Muy bien. Y normalmente, ¿cómo es un día de tu trabajo? Normalmente, hoy jueves, por ejemplo. Pues, bueno, yo ahorita estoy trabajando desde casa. Ujú. Hay Hay varias opciones, puedes trabajar desde casa, puedes trabajar en el estudio o puedes combinar ambos. Yo decidí trabajar desde casa y para mí pues es muy cómodo porque me levanto, me arreglo rápido y ya, me pongo a trabajar. Soy Ujú. una persona que siempre llega tarde a las cosas, entonces Ok. esto me ha ayudado a mi puntualidad. Pero es eso, me arreglo para trabajar, tenemos juntas, vemos los avances del día anterior, los avances del día, los avances que tenemos que tener por semana. Después tenemos revisión con todos los demás departamentos, ver qué cosas están aprobadas, qué cosas no están aprobadas y pues trabajar y volver a revisiones en la tarde. Entonces casi siempre es estar como en constante revisión porque pues los directores, los productores, cuando cambian de ideas, Ujú. cuando necesitan otra cosa, entonces es importante que la comunicación sea rápida, por si estás trabajando en algo que ya no es, entonces rápido te pasas a la otra cosa. O si tienes que modificar ciertas cosas, rápido lo tienes que modificar. Las películas tienen siempre su deadline, su tiempo de Ujú. entrega, entonces sí tienes que estar siempre en el ritmo trabajando constante. Sí, para poder cumplir, pues. Ujú, Muy bien. exacto. Hace ratito, nos platicabas que los papeles o el trabajo que tú realizas es en el diseño y en los efectos de los vestuarios y del cabello. Pero, ¿cuál es el tipo de animación que a ti más te gusta hacer? ¿Es este o te gusta más, no sé, hacer algunas articulaciones, escenarios? ¿Qué es lo que más a ti te gusta hacer? A mí lo que más me gusta hacer es dibujar. Okey. Y tuve la oportunidad en la película de Across the Spider-Verse, de poder dibujar las líneas faciales de los personajes. Estuve en ambos equipos, estuve haciendo Ujú. ropa y cabello y luego al fin me pasé unos meses a hacer inklines, se llama, Ujú. son las líneas de los personajes. Entonces, pues para mí, no sé, es como no trabajar, Okey, estar dibujando. las líneas faciales o las líneas de cuerpo, explícanos un poquito más para los que no estamos tan dentro de esta terminología. Sí, las líneas faciales. A mí me gusta mucho cuidar que el personaje en cámara se vea bien. Ujú. Casi siempre cuando tienes a los actores en vivo y están rodando una película, casi siempre hay personas que van y les acomodan el cabello, el maquillaje, que se vean perfectos. Entonces, ese es el rol que me gusta mucho desempeñar a mí en la película con los personajes animados. Y para dibujar las líneas, es un estilo cómic,
pues a mí me gustó mucho que pude decidir cómo se veían los personajes en las tomas que a mí me tocaban. Definir qué líneas quería marcar, cómo se iba a ver la nariz, la boca, Depende para la dónde estaba quijada. volteando y eso. Ok. Exacto. Para... Sí, es diferente. Si tú pones una línea, por así decir, en esta parte de la nariz, el personaje se va a ver completamente diferente así solo pones la mitad de la línea o si lo pones en el otro lado. Entonces sí es como tratar de hacer que el personaje se vea lo mejor posible en cámara. Eso es lo que más me gusta hacer. Muy bien, y también me imagino que depende mucho de, pues, de su expresión, del tipo de película, del tipo de la animación que se está trabajando, ¿no? Claro, por ejemplo, Miles es el personaje en el que siempre es muy angular todo. Entonces, la nariz son como cuadros, siempre vemos como líneas que rompen como y hacen triángulos. Y por ejemplo, Gwen, ella es pues todo más redondeado, entonces sus líneas son redondeadas de la nariz, su nariz es redondita, también su quijada redonda. Y por ejemplo, Peter, él es más como un personaje inestable, entonces la nariz pues es un poco más chueca. Y si cada personaje, las líneas tienen que ir de acuerdo a lo que es el personaje. Ok, y por ejemplo, en este tipo de animación, ¿tenía mucho que ver el cambio, por ejemplo, Miles Morales y cuando se ponían las máscaras, también Gwen, ahí también se hacía ese tipo de ajuste en la cara? ¿O ese cómo se Pues acomodaba? más que cuando se ponen las máscaras, ya no hay líneas, pero lo que sí hay son las expresiones de los ojos, Ajá, porque ok. no vemos ya la nariz o la boca. Entonces, pues sí es importante que en los ojos expreses todo, si está enojado, si está feliz o si está asombrado, pero al mismo tiempo no es la misma, no es el mismo dibujo para Miles cuando está enojado que Gwen cuando está enojada, que Peter o que Miguel, no, cada uno tiene su cierto tipo de expresión dependiendo a qué emoción tenga. Ok, muy bien. Pues todo esto que nos estás contando sí da a reflejar que es un trabajo arduo, es un trabajo de muchos años y es un trabajo de muchas personas. Me imagino que es un equipo de trabajo muy grande, de muchos años, que se toma mucho empeño y mucha pasión por lo que nos platicas. Entonces, me gustaría recordar una frase que dijo hace poco, creo que fue el año pasado, este año, que dijo Guillermo del Toro en la premiación de los Globos de Oro cuando recibió su Globo de Oro por la película Pinocho, que pues en pocas palabras dijo que el cine de animación requiere más ánimo, o sea, que requiere más reconocimiento, que el cine de animación es cine, que es comparable a cualquier otra película hecha, por ejemplo, en live action. ¿Tú compartes este sentimiento? Sí, bueno, bastante. Sobre todo que es una pieza de arte que requiere de muchísimas más personas, requiere de muchísima más organización, requiere de muchísimo más tiempo, muchísimo más recursos, o sea, se necesita más dinero para hacerlo. En- y, y bueno, es igual de valiosa que Claro. cualquier otro tipo bueno, de live action. Y sobre todo en los temas de premiaciones, pues no, casi no mezclan animación con acción viva porque es como dos categorías distintas. Se tenía como muy presente que la animación pues es más para niños. Y ahora, como hemos estado viendo la evolución de la animación, pues ya vamos dándonos cuenta que la animación no nada más es un contenido para niños, también puede ser para Claro. adultos. Creo que es más por cómo fue evolucionando la cultura, que ahora los que ya tenemos edad y como entre 20, 30, 40, pues ya estamos más familiarizados con la animación, nosotros vimos caricaturas, estuvimos que en Cartoon Network, en Nickelodeon y etcétera, entonces nosotros pues sí consumimos productos animados. Más sin embargo, antes no, pues porque nada más estaba Disney y era pues totalmente enfocados para niños. Pero sí creo yo que
que el cine de animación es cine y debería ser reconocido igual que el cine de live action. Y justo a este tema me gustaría hilar un poquito más en las premiaciones. ¿Crees que abriendo paso, hay películas que, como dices, han abierto el paso a que se mantenga este pensamiento en la cabeza, o sea, de que merece que, por ejemplo, una película como Spider-Man Into the Spider-Verse, que sea considerado en categorías como mejor película, a lo mejor como mejor guión, mejor producción? ¿Crees que este hilo de películas que ha estado saliendo a lo mejor este año, y el año pasado, que es Pinocho, El gato con botas, me atrevería también a decir la de Miguel contra las máquinas, la familia Mitchell contra las máquinas, que también esa fue muy venerada? ¿Crees que todo este hilo de películas y de la nueva animación y de la cultura que explicas dé paso a que se pueda llegar a considerar una película de animación como mejor película, o sea, en otras categorías que no sea nada más en la animación? Yo creo que sí, de hecho es como una polémica Uh-huh. este tema porque justo también acaba de salir el año pasado la nueva película de Avatar. La nueva Claro. película de Avatar es todo animación, no Uh-huh. hay live action. Pero más sin embargo, las películas de Avatar han sido consideradas como en esto de live action porque parece fotorrealista. Uh-huh. Pero ahí es donde podemos darnos cuenta que en realidad es la estética de cómo vemos las imágenes. O sea, los personajes de Avatar son animados al igual que los personajes de Spider-Verse y deberían tener el mismo reconocimiento. Y yo creo que sí se va a impulsar esto. Hemos visto contenidos, para adultos de animación que no son específicamente para niños y creo que esto pues ha llamado mucho la atención y sobre todo porque ahora los que tenemos el poder adquisitivo, o sea, para gastar dinero, Uh-huh. somos nuestra generación, entonces creo que entre más estemos como comprando ese tipo de productos, pues más vamos a hacer que nos vean de decir, ah, pues sí, sí es viable para Uh-huh. cualquier otra premiación. Sí, esta es una invitación también a consumir más cine de animación para, Sí. de todos los ámbitos, de todos los ámbitos. Cortometraje, también he visto cortometraje animado. Los Oscars tienen una categoría de cortometraje animado que también vale mucho la pena consumir. Bueno, hablando también de esto, ¿cuáles consideras, aparte de los factores que ya nos dijiste, qué otros factores consideras que son los que se toman en cuenta para poder empezar a viralizar estas películas? Por ejemplo, pasó con Spider-Man Into the Spider-Verse, está pasando con Spider-Man Across the Spider-Verse, que la gente la considera pues como una película que tiene que ir a ver. O sea, si fuera Spider-Man en live action con Tom Holland, con Tobey Maguire, que también tuvo como ese hype, esa tendencia, ¿qué factores también ves en este tipo de películas que hacen que se están volviendo virales? Además de lo de la nostalgia que a lo mejor nos dices y todo eso. Pues creo que es la honestidad de la película. Ok. O sea, siento que no fue la primera película, Spider-Man Into the Spider-Verse, no fue una película que copiara estilos de otros estudios como ya estábamos Ujú. acostumbrados. Sí, de Estamos hecho muy sí. acostumbrados a estilo Disney, estilo Pixar y casi todo, o sea, como que sabemos cómo se ve la animación, o en ese momento sabíamos cómo se veía la animación. Pero esta película llega a revolucionar porque es una forma distinta de ver la animación y es una forma muy honesta de ver una historia. No tiene ninguna otra pretensión, no tiene o sea, no está forzada a decir ciertas cosas, simplemente la historia es como es y se ve diferente y entonces pues para el espectador es como algo nuevo. Además de que respeta mucho, creo yo que respeta mucho a los fans y Ujú. piensa también en los fans en decir, ah, pues les vamos a dar esto, pues sí, es como pensar en el espectador que verdaderamente disfrute la película y no es tanto como decir, ay, cuántos miles de millones vamos a Claro. hacer. Ujú. Creo que eso llega por añadidura. Cuando haces Ujú. una película con esa honestidad, con ese amor, con esa pasión, además de que todos los que trabajamos en esta película, claro, en todas las películas es lo mismo,
pero en este tipo de películas se siente mucho amor y mucha pasión por el proyecto. Estás ahí al 100% y quieres hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, y entonces pues salen cosas padres como esta. Y se agradece, se agradece. Yo he visto pues mucho, creo que tú también, mucho comentario bueno desde la primera película, que se encariñaron, o sea, que se encariñaron con los personajes, con la animación, con el guión, con todo, y ahora Across the Spider-Verse no ha sido la excepción. Me gustaría profundizar un poquito también más en esto. Platícanos cómo fue trabajar en esta película, en Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Se esperaban que fuera un hit así como fue y como fue también la primera película? Pues teníamos la expectativa, porque ya con Spider-Verse no sabíamos muy bien qué iba a pasar, y con todo lo que pasó y se hizo viral y todo, y fue una aceptación muy buena del público, entonces ya teníamos como esa base, tenemos que hacer algo bueno. Y casi siempre las películas, cuando son segundas partes o secuelas o lo que sea, casi siempre no son tan buenas como las primeras. Entonces, más bien ahí estaba la duda como, ¿irá a ser buena o no? Pero ya cuando vimos como todo el desarrollo de la película, no teníamos duda de que iba a ser un éxito. Por ejemplo, yo desde que empecé en el proyecto lo vi y dije, bueno, el mundo no está preparado para ver esto. Y sí, al final terminó siendo son grandes estilos de animación los que se trabajan, son bastantes personajes, visualmente es algo completamente increíble, o sea, la tendrías que ver muchísimas veces para poder captar todos los detalles, y sí, yo creo que como trabajas con tanto amor en el proyecto, creo que sí puedes decir como, va a ser un éxito. Claro, y sí se siente el amor, y sí se siente es la importancia que le están dando desde la producción hasta pues ahora que ya lo estamos viendo reflejado en cines, porque todavía está en el cine, todavía pueden ir a verla. ¿Y Sí. qué fue el papel que tú hiciste específicamente en esta película? ¿En qué trabajaste? Fue casi en todas las películas hago ropa y cabello, y en esta hice las líneas faciales. La ropa y el cabello esta vez fue un poco más compleja porque son diferentes estilos de animación. Por ejemplo, antes estaban los personajes en dos, significa que el personaje se quedaba estático cada 2 frames. Entonces, 2 frames era estático y luego cambiaba. 2 frames estático y luego cambiaba. Y en esta, depende mucho del personaje. Entonces, no todos los personajes están como 2 frames estáticos y luego cambia, y 2 frames estáticos y luego cambia, sino a veces están en 3, o sea, 3 frames estáticos, a veces en 4 frames estáticos, a veces no están estáticos. Entonces, pues es como haber hecho varias películas en una sola. Sí, y más en este tipo de películas, yo lo que me fijé mucho, y ahora que nos dices cabello y vestuario, tuvo muchos personajes. O sea, no todos hablaban, no todos tuvieron un primer cuadro, pero sí hubo muchos Spider-Mans, muchas Spider-Personas, creo que es el término correcto del cual llamarlo. Y sí es cierto lo que decías, por ejemplo, cambiaba mucho la animación a cuando se estaba hablando de la historia de una persona, cuando se estaba hablando de la historia de otra persona, y son bastantitos personajes los que estaban, y unos estaban pues sobre el techo, otros estaban así en las paredes, otros estaban así, y muchos cambios de vestuario también. Eso también fue difícil, o sea, fue un reto para ustedes que dijeron, va a haber 800 Spider-Personas, 1200 Spider-Personas, ¿eso también fue un reto para ustedes? Sí, sobre todo día a día descubrir qué nuevo Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Animal iba a ser. De repente tenemos un gato también. ¿Cómo? Claro, sí. Y tenemos un dinosaurio. ¿Cómo? O sea, es increíble descubrir tantos personajes, y hacer los vestuarios y el cabello de tantos personajes, y la simulación de los vestuarios y del cabello de tantos personajes es increíble. Sobre todo que la
película pasada ya nos había dejado ciertos personajes para usar, que son como las personas que están de fondo y todo, pero en esta película quisieron enfatizar en que cada persona, incluso aunque pasara por detrás y estuviera en blur y casi no se viera, que cada persona se sintiera que verdaderamente es una persona. O sea, que no se sintiera nada más como un dibujo ahí, sino que se sintiera que tiene una historia. Entonces, pues fue revisitar a los personajes que ya teníamos desde antes y ver, bueno, por ejemplo, hay personajes musulmanes y hay que ponerlos exactamente como representarías a un musulmán, siendo respetuoso, y poniendo exactamente todo como debe ser, y ahí hay personas que son rockeras, entonces exactamente como debe ser, hay personas, o sea, de diferentes Muchas culturas, personalidades. diferentes, y tenías que poner exactamente todo, entonces, pues sí, fue un reto tener tantos personajes, tantas personas, el mundo bueno, para esas alturas ya no debería ser spoiler, pero en el universo de la India, híjole, fue un reto también muy grande y todo. Creo que todos los personajes siempre cuestan bastante trabajo simular. Sí, pero lo padre fue que, como dices, le dieron su personalidad, le dieron su momento de pensar qué era lo que tenía que tener exactamente, pues, en cada punto de su ser. Y eso está muy padre porque ya estás describiendo un poquito más de todo el trabajo y de toda la pasión que le agregan a este trabajo. Y siguiendo con el tema de Across the Spider-Verse, sin decir tanto spoiler y hasta donde nos puedas hablar, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que vamos a ver en el crecimiento del personaje de Miles Morales? Va a estar increíble la siguiente. No puedo decir nada Sin de spoilers, nada, sin spoilers. pero no va a decepcionar. O sea, si la primera entrega fue muy bien aceptada, creo que la segunda entrega fue como más impactante decir, ¡ay! Y la tercera entrega va a ser como, wow. Ok. Esperamos lo Sí, mejor. y de Miles, pues yo lo que espero ver de él es que siga creciendo como persona. Si vas viendo el desarrollo del personaje, pues se va haciendo más responsable, va adquiriendo ya más, va teniendo más control de sus poderes, entonces pues en la siguiente entrega no nos va a decepcionar. Muy bien. Y pues hablando en específico de Miles Morales, pues sabemos que es un personaje de color, es un Spider-Man diferente, es un Spider-Man que no habíamos visto en primeras entregas. Y esto entra un poquito en controversia, se podría decir, hablando de que no es alejarnos de los estereotipos que hemos visto en caricaturas desde de animación de Disney, que no teníamos representación de todos los colores en el cine de animación. O sea, Miles yo creo que es una oportunidad muy grande de representar a diferentes etnias, a diferentes personas, a diferentes gustos, porque también, por ejemplo, el Spider-Punk también es una representación diferente de diferentes estilos de vida y de diferentes culturas, de diferentes tipos de cabello, de diferentes tipos de piel. ¿Cuál es más bien, cuál es el valor que tú le das a la representación en este tipo de películas? Porque últimamente se habla mucho de inclusión forzada y bueno, me guió un poquito también con lo que pasó con La Sirenita, y me gustaría saber para ti cuál es el valor de la importancia de la representación en este tipo de películas, de que pues todos podemos ser Spider-Man. Eso, justo eso. Creo que es muy importante. Yo me acuerdo que la primera vez que me añadí al proyecto en la primera entrega de la película de Spider-Man, y fui a ver el primer bosquejo de cómo se veía la película, que eran los dibujos de storyboard. Escuché hablar a Río, a la mamá de Miles, en español, y fue como, ¿cómo? Hay personajes que hablan en español en esta película, o sea, me sentí tan feliz solo de escuchar una línea de ella en español. Y creo que es eso,
es muy importante el representar a todo mundo en las películas porque pues las películas es ese momento en el que vas y te desenchufas de la realidad, pero te enchufas a otra realidad y ves que hay cosas que puedes alcanzar, que hay sueños que puedes perseguir. Para los creativos pues nos empieza a fluir la imaginación, entonces es importante que tú te puedas reflejar en eso que estás viendo. Y bueno, Miles es un personaje afrolatino, que incluso cuando yo fui a ver esta entrega de la película en el cine, cuando Río habla, ella habla español y no le ponen subtítulos. A veces Miles habla español y no le ponen subtítulos en inglés para que la gente sepa lo que es, ¿sabes? Spider-Punk, él habla en su inglés británico y yo no le entiendo nada, pero no ponen subtítulos y eso es parte de decir, a ver, pues hay muchas personas en el mundo, hay muchos idiomas y pues hay que irnos familiarizando también un poco a todo lo que hay en el mundo. Creo que es muy importante. Claro que a veces en ciertas películas se siente como una inclusión forzada, justo en este ejemplo que mencionas de La Sirenita, pero incluso La Sirenita, yo soy fan de la cantante, de Halle, entonces cuando dijeron que ella iba a ser La Sirenita, para mí fue una alegría muy grande. Es que para mí no hay una voz más hermosa en este momento que pueda cantar las canciones de Ariel. Y se supone que el personaje de Ariel, pues, y su historia es a través de su voz. Entonces era bien importante que encontraran a alguien que cantara bien. ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa cualquier otra cosa? Si canta bien y si es como la voz puede alcanzar el potencial de la historia, pues para mí eso es lo que verdaderamente importa. Muy bien, y con este pensamiento me gustaría terminar de que, pues como te dije, todos podemos ser Spider-Man, todos podemos ser Spider-Personas. Esperamos que el crecimiento que va a tener Miles Morales en esta nueva toma de Spider-Man sea igual un crecimiento para ti, Leticia, un crecimiento para ti como persona, como animadora y como trabajadora y como representante de La Laguna, porque nosotros estamos muy felices, muy orgullosos de que participen más mexicanos y más laguneros y más coahuilenses en este tipo de películas tan representadas y tan aplaudidas y tan premiadas, porque nosotros queremos ver Spider-Man Across the Spider-Verse en muchos premios más. Ya me salieron las lagrimitas. En muchos premios más. Muchas gracias, Leticia. Un último mensaje que nos quieras compartir. Bueno, quiero compartirles que así como Miles se ha tomado el tiempo de desarrollo de personaje para ser lo que es ahora, me gustaría compartir que no hay que ir a las carreras. Yo sé que a veces tenemos un sueño y queremos alcanzarlo ya, ahorita, pero hay que recordar que todos los personajes y todas las historias pasan por procesos y no son procesos inmediatos, sino lleva tiempo. Entonces, recordarle a todas aquellas personas soñadoras que nos están escuchando que no se den por vencidos, que no se sientan desesperados y que no quieran ya de inmediato las cosas, sino que recuerden que todo lleva tiempo. Los buenos procesos, pues sí, tardan en desarrollarse. Muy bien, muchas gracias por tus comentarios. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Solirradio, en Ajuste de Tiempo. De nuevo, pues un saludo a Jorge Torres, que hoy no pudo estar aquí en esta entrevista, pero esperemos que haya una próxima. Ya también hay una nota que lanzamos en la editorial de Solirradio hace unos días para que también vayan a checarla. De nuevo, muchas gracias, Leticia. Un saludo de nuevo a todos esos soñadores y a todos esos que nos apasiona el cine. Muchas gracias. Yo soy Briseida Salazar. Nos vemos en la próxima entrevista. Adiós. Nos vemos. Gracias, Brisa. Bye. Adiós. Libertad en comunicación. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Solirradio.com.
Suscríbete en Spotify.